¿Alguna vez has sentido que luchas por atención, cariño o reconocimiento de alguien que apenas te brinda lo mínimo? Estás convencido de que esa persona te quiere, pero todo lo que recibes son migajas emocionales. Y en ese vaivén te consumes en dudas, te disminuyes y te pierdes. Hoy vas a descubrir cómo alguien que solo daba migajas terminará obsesionado contigo. No es fantasía ni truco barato, es transformación interior profunda basada en los principios del estoicismo, la filosofía del dominio personal. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios la palabra renacer. Esa será tu señal, tu símbolo para recordar que aquí empieza tu transformación. Cada vez que veas esa palabra, sabrás que ya comenzaste a reconstruirte desde tu fuerza interior. Cuando aceptas migajas, cuando te conformas con atención mínima, con gestos superficiales o afecto espaciado, empiezas a vivir en déficit constante. No importa lo bueno que seas, si con esa persona nunca alcanzas lo que mereces. Lo más peligroso es que terminas adaptándote. Rebajas tus expectativas, moderas tus emociones, evitas cuestionamientos. Piensas que no quieres incomodar, que es mejor conformarte, que es lo que hay, pero esa aceptación silenciosa se convierte en una cárcel emocional. Y ocurre algo aún más cruel. Mientras tú das todo, la otra persona se mantiene cómoda en su mínima entrega. No necesita esforzarse. Te conviertes en quien insiste, quien reclama, quien da más de lo que recibe. Con el tiempo te desgastas. El estoicismo enseña que no puedes controlar las acciones de los demás, pero sí tu respuesta ante ellas. Tienes poder sobre tu mente, sobre tu dignidad, sobre tus límites. No se trata de manipular ni de jugar con nadie. Se trata de elevar tu valor, de decir con acciones: esto no me sirve, y actuar en consecuencia. Imagina que tu actitud cambia. Ya no estás disponible para migajas. Tus horarios, tus prioridades y tus emociones ya no están a merced de lo poco que te den. En lugar de perseguir, comienzas a cultivar tu vida, tus objetivos y tu bienestar. Cuando eso ocurre, algo poderoso nace dentro de ti. Emites una energía distinta. La persona empieza a preguntarse qué cambió. ¿Por qué ya no respondes tan rápido? ¿Por qué no insistes como antes? Esa incertidumbre crea atracción. No por manipulación, sino porque dejas de validar la mediocridad. Este no es un truco temporal, es un cambio profundo. El estoicismo enseña a trabajar tu carácter, tus virtudes, tus prioridades. Que tus acciones hablen más fuerte que tus palabras. Que seas exigente contigo mismo antes que con los demás. Que no mendigues emociones, sino que las ofrezcas solo a quienes las merecen. Ahora imagina tu vida dentro de 30 días. Con tu autoestima elevada, tus límites firmes y sin angustia por obtener aprobación. Disfrutando de tus proyectos, tus amigos y tu crecimiento. Esa persona, la que solo daba migajas, te verá distinto. Sentirá curiosidad y poco a poco comenzará a preguntarse por qué ya no te encuentra en su juego. Para llegar a ese punto, desde hoy recuerda esto. 1. Reconoce que mereces más que migajas. 2. Actúa con consistencia y no permitas retrocesos. 3. Cultiva tu mundo, tus pasiones y tus metas reales. 4. No respondas de inmediato cada mensaje ni cada drama. 5. Muestra con tu conducta que tu paz no se negocia. Así empieza el cambio. No con gritos, ni reclamos, ni culpas. Comienza en silencio, en tu decisión de no aceptar menos de lo que vales. Cuando decides dejar de aceptar migajas, algo se reordena dentro de ti. Comienzas a notar que muchas de las cosas que tolerabas no eran amor, eran costumbre, dependencia o miedo a estar solo. El ser humano teme al vacío y ese miedo hace que se aferre a lo poco que recibe. Pero cuando das el paso y eliges la paz sobre el caos, la claridad sobre la confusión y la dignidad sobre la necesidad, entras en un nuevo nivel de poder interior.
El estoicismo lo explica con una frase sencilla. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes controlar tu reacción. Cuando aplicas esto a tus relaciones, todo cambia. Dejas de ser reactivo, dejas de rogar por atención y empiezas a elegir con serenidad. No hay nada más atractivo que una persona en calma, que no se desespera, que no busca convencer a nadie para quedarse. Esa energía de autocontrol desarma a cualquiera que antes se creía con poder sobre ti, porque lo que sostenía su control era tu necesidad. Pero cuando te liberas de ella, ya no hay juego posible. Comienzan los mensajes repentinos, las llamadas, los intentos de reconectar. Empiezan a preguntarse por qué ya no estás ahí, y en ese momento el papel se invierte. Ya no eres tú quien persigue, ahora son ellos quienes sienten la ausencia que dejaron. La ironía de la vida es que cuando más te aferras a alguien, más se aleja. Y cuando te desapegas, cuando sueltas, cuando te enfocas en ti, esa persona comienza a sentir curiosidad, incluso ansiedad. No porque le faltes físicamente, sino porque ha perdido la atención que le alimentaba el ego. Y el ego, cuando no recibe alimento, se desespera. El estoicismo te enseña a no alimentar egos ajenos a costa de tu paz. Te enseña a mantenerte firme incluso cuando el silencio incomoda. Te enseña a resistir la tentación de volver a lo que te hacía pequeño solo por obtener una caricia temporal. Te enseña que la verdadera fuerza no está en imponer, sino en no ceder ante lo que te roba poder. Muchos confunden frialdad con fortaleza, pero no es lo mismo. Frialdad es cerrar el corazón por miedo. Fortaleza es mantenerlo abierto, pero no permitir que cualquiera entre. Es amar con conciencia, no con dependencia. Es cuidar sin anularte, es dar sin vaciarte. Cuando adoptas esa postura, algo increíble sucede. Comienzas a atraer personas que vibran en tu misma frecuencia. Personas que no te buscan por necesidad, sino por afinidad. Personas que valoran tu calma, tu claridad y tu enfoque. Porque proyectas una energía diferente, una energía que dice, estoy completo, no necesito que me salves, pero si decides estar, que sea con respeto y equilibrio. Y entonces ocurre el cambio definitivo. Aquella persona que antes te daba migajas empieza a verte como alguien inalcanzable. No entiende cómo pasaste de estar pendiente de cada detalle a ser alguien con propósito, con rumbo, con paz. Y esa confusión se convierte en obsesión. No porque la busques, sino porque tu desapego se vuelve su espejo. Un espejo que le recuerda todo lo que perdió cuando no supo valorar. Ese es el momento en que comprendes que el verdadero poder nunca estuvo en obtener atención, sino en aprender a no necesitarla. El poder está en ti, en tu serenidad, en tu capacidad de mantenerte firme ante el deseo de volver a lo que ya no te construye. Y mientras tú avanzas, mientras tu mente se fortalece, mientras tu energía se limpia, esa persona comenzará a sentir la consecuencia natural de su indiferencia. El vacío que antes te hacía sufrir, ahora será su carga. Y tú, en cambio, habrás aprendido una lección que te acompañará toda la vida. Nadie puede darte paz si tú no la cultivas desde dentro. Hay un punto en el proceso donde dejas de mirar hacia atrás. Ya no analizas cada conversación, ya no revisas lo que dijiste, ya no te preguntas qué podrías haber hecho diferente. Simplemente entiendes que todo sucedió como debía. Esa aceptación no llega de un día para otro, pero cuando aparece, te libera por completo. Es el momento en el que tu mente se serena y puedes ver con claridad lo que antes el dolor te impedía entender. En ese instante descubres algo poderoso. No perdiste a nadie, solo te perdiste a ti mismo mientras intentabas agradar. Y cuando te recuperas, cuando vuelves a ponerte en primer lugar, te das cuenta de que ninguna persona que te daba migajas merecía tanto espacio en tu mente. Es un despertar silencioso, pero definitivo. No hay reclamos,
no hay necesidad de demostrar nada, solo una sensación de equilibrio interno. El estoicismo enseña que el valor real no está en lo que posees ni en lo que recibes, sino en la forma en que respondes a lo que ocurre. Esa es la esencia del autocontrol. Cuando logras mantenerte en calma incluso cuando las emociones quieren dominarte, demuestras un nivel de poder que muy pocos alcanzan. Porque mientras la mayoría reacciona, tú eliges cómo actuar. La persona que antes te daba migajas empezará a notar ese cambio. Ya no eres el mismo, no caes en provocaciones, no te alteras, no ruegas. Esa estabilidad desconcierta. Se pregunta qué te pasó, por qué ya no estás disponible, por qué no entras al juego emocional que antes dominaba. Y ese desconcierto se convierte en curiosidad, en frustración y con el tiempo en una necesidad de volver a conectar. Pero tú ya no estás esperando, ya no estás contando los días ni revisando el teléfono. Ahora estás enfocado en ti, en tus metas, en tu crecimiento personal. Has comprendido que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en personas que solo están a medias. La energía que antes invertías en mendigar atención, ahora la usas para construir una versión más fuerte y serena de ti mismo. El estoicismo te invita a aceptar que no todo se puede controlar y que el control más importante es el que ejercemos sobre nosotros. Aprender a soltar no es rendirse, es comprender que hay cosas que simplemente no pertenecen a tu camino. Y cuando sueltas desde la paz, no desde el orgullo, el universo empieza a alinearse de una manera distinta. Empiezan a llegar nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevas experiencias que resuenan con tu nueva energía. El gran error de muchos es creer que al alejarte pierdes algo. En realidad, lo que pierdes es la carga del autoengaño. Pierdes la ansiedad de esperar algo que nunca iba a llegar. Pierdes la confusión de sentirte responsable por lo que no te corresponde, y en esa pérdida ganas todo: tiempo, claridad, autoestima y libertad. Poco a poco, tu silencio empieza a hablar más fuerte que tus palabras. Sin buscarlo, comienzas a inspirar respeto. Ya no necesitas demostrar tu valor porque se percibe. Tus límites se sienten sin que tengas que explicarlos. Esa es la verdadera transformación. Pasas de querer ser comprendido a simplemente ser. Pasas de pedir amor a encarnar el amor propio. Pasas de necesitar validación a convertirte en tu propio centro. Y ahí, justo ahí, cuando la persona que te daba migajas nota ese brillo distinto, cuando percibe que ya no tiene poder sobre ti, algo se activa en su mente. Empieza a imaginarte, a recordar conversaciones, a buscar formas de acercarse. Pero ya es tarde, porque tú ya no estás disponible para juegos. Has cruzado un punto sin retorno. El cambio que hiciste no es un acto de venganza, es una declaración silenciosa de valor. Es el mensaje más poderoso que puedes enviar sin decir una sola palabra. No necesito lo que no me da paz. Cuando aprendes a soltar, también aprendes a observar. Ya no reaccionas, analizas, ya no discutes, comprendes. Te das cuenta de que muchas personas solo sabían conectar desde la carencia, no desde el amor. Te daban poco, porque eso era lo único que sabían dar. No porque no pudieran más, sino porque nunca se atrevieron a enfrentar su propio vacío. Pero tú ya no puedes vivir al ritmo del vacío de los demás. Has elegido caminar al ritmo de tu plenitud. El estoicismo enseña que la vida se divide entre lo que depende de ti y lo que no. Y lo que no depende de ti no debe robarte la paz. Si alguien no sabe amar, no es tu tarea enseñarle. Si alguien no te valora, no es tu misión convencerlo. Si alguien no te elige, no tienes que rogarle. Tu única tarea es mantenerte fiel a tus principios, cuidar tu energía y avanzar con serenidad. Cuando entiendes esto, todo lo que antes te dolía comienza a perder fuerza.
Dejas de tomarte las cosas como algo personal. Comprendes que cada quien actúa desde su nivel de conciencia, y mientras unos huyen del amor por miedo, otros lo construyen desde la madurez. Tú has elegido la madurez. Has elegido convertir el dolor en aprendizaje, el rechazo en crecimiento y la distancia en paz. El silencio que antes te pesaba ahora te nutre. Antes lo sentías como castigo, hoy lo reconoces como espacio sagrado. Porque en el silencio te encuentras contigo, escuchas tus pensamientos, entiendes tus emociones y comienzas a sanar. Descubres que no necesitabas tanto ruido ni tanta validación. Solo necesitabas escucharte de verdad. Mientras tú evolucionas, esa persona que antes te daba migajas empieza a sentir la incomodidad de su propio vacío. Ya no puede proyectar en ti sus inseguridades, porque ya no estás disponible para absorberlas. Ya no tiene a quien manipular con su indiferencia, porque tu calma se volvió impenetrable, y esa calma la confunde, la desarma, la atrae. Lo que antes era dominio, ahora se convierte en desesperación, pero tú ya no estás en el mismo nivel de energía. Has pasado de la necesidad a la plenitud, del miedo a la certeza, de la dependencia a la libertad. Lo que antes te hería, ahora te enseña. Lo que antes te controlaba, ahora te inspira a crecer. No porque quieras demostrar algo, sino porque has comprendido que la mejor respuesta al desprecio es el crecimiento silencioso. El estoicismo te recuerda que la victoria más grande es sobre uno mismo. No se trata de ganar discusiones ni de mostrar superioridad, sino de vencer tus propias emociones desbordadas, tu orgullo y tu necesidad de tener la razón. Cuando dominas eso, nadie puede sacarte de tu centro, y esa estabilidad se convierte en tu nueva forma de poder. Llegará un momento en que esa persona te buscará, tal vez con excusas, tal vez con nostalgia, tal vez con promesas de cambio. Pero tú ya no serás el mismo. No responderás con rencor, sino con distancia tranquila. No necesitarás demostrar frialdad, porque tu paz hablará por ti. Esa es la diferencia entre el ego y la sabiduría. El ego quiere ganar, la sabiduría quiere estar en calma. Y en ese punto, cuando logras mantenerte en calma ante lo que antes te desbordaba, sabrás que finalmente ganaste. No ganaste sobre el otro, ganaste sobre tu propio descontrol. Ese es el verdadero triunfo del alma. Alcanzar un estado donde nadie puede quitarte la paz, porque has aprendido a protegerla como lo más valioso que tienes. Hay un momento en que la vida te pone frente a un espejo, y ese reflejo te muestra todo lo que toleraste en nombre del amor. Ves las veces que callaste para no perder a alguien. Ves las veces que diste todo aunque nadie te lo pedía. Ves cómo fuiste reduciendo tu brillo para encajar en un espacio que nunca fue tuyo. Pero ese momento de claridad, aunque duela, es una bendición, porque solo cuando ves lo que permitiste, puedes elegir no repetirlo. El estoicismo enseña que la sabiduría nace del reconocimiento, no de culparte, sino de observarte con honestidad, aceptar lo que hiciste, entender por qué lo hiciste y decidir hacerlo distinto. Esa es la esencia del crecimiento. La mente madura no busca culpables, busca comprensión. No se castiga, se educa. Y cuando logras entender eso, tu pasado deja de ser una carga y se convierte en maestro. Lo que antes te rompió, hoy te fortalece. Lo que antes te confundía, hoy te da claridad. Lo que antes te hacía dudar de ti, hoy te recuerda tu valor. Esa es la magia de la transformación interior. Nada se pierde, todo se reordena. Cada decepción, cada lágrima, cada silencio tuvo un propósito. Te enseñaron lo que no quieres volver a vivir y te mostraron el tipo de amor que ya no estás dispuesto a aceptar. Cuando llegas a ese punto, algo cambia profundamente en tu energía. Ya no buscas demostrar que vales,
simplemente lo sabes. Ya no persigues amor, lo proyectas. Ya no temes quedarte solo, disfrutas tu compañía. Y desde esa seguridad, atraes a personas que no vienen a completarte, sino a acompañarte. Porque solo quien se siente completo puede construir relaciones sanas. Mientras tanto, la persona que te daba migajas comienza a sentir la distancia como una pérdida real. No la pérdida del control, sino la pérdida de la conexión que antes lo sostenía. En silencio, empieza a notar que ya no eres accesible, que ya no te puede leer, que tu mirada ya no refleja necesidad. Y eso es lo que más les impacta, que ya no los necesitas. La mente humana tiende a valorar lo que pierde. Cuando te tenía, no apreciaba tu entrega. Pero cuando te fuiste, cuando elevaste tu energía, cuando dejaste de buscar, entonces todo cambió. Lo que antes era seguro, ahora se siente inalcanzable. Lo que antes era cómodo, ahora se vuelve vacío. Y ese vacío se transforma en obsesión. El estoicismo diría que eso es justicia natural. No porque se trate de venganza, sino porque la vida siempre devuelve lo que uno proyecta. Si sembraste indiferencia, cosecharás ausencia. Si jugaste con la entrega de alguien, terminarás extrañando su energía cuando ya no esté. Y ese aprendizaje llega tarde para quien no supo valorar a tiempo. Mientras ellos aprenden desde la pérdida, tú sigues creciendo desde la calma. Cada día te sientes más en paz contigo, más consciente de tus límites, más firme en tus decisiones. Ya no dependes de una validación externa para sentirte valioso, porque entendiste que el amor propio no es un premio, es una práctica. Se construye todos los días, con decisiones pequeñas pero firmes. El verdadero cambio no fue que te alejaras, sino que te reencontraras, porque cuando te reencuentras contigo, nada externo puede sacarte del equilibrio. Y eso, sin decir una sola palabra, hace más ruido que cualquier discurso. A medida que el tiempo avanza, descubres que no necesitas demostrar que cambiaste. Tu presencia lo refleja. Tu silencio, tu forma de responder, tu serenidad, todo habla por ti. La gente que te conoció en tu versión más vulnerable apenas puede reconocer la nueva energía que proyectas. Ya no reaccionas con impulsos, ya no persigues explicaciones, ya no tratas de ser entendido. Simplemente actúas con conciencia y eso desconcierta a quienes se alimentaban de tus inseguridades. El estoicismo enseña que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de tus emociones. Cuando logras eso, alcanzas un nivel de poder interno que nadie puede tocar. No porque seas frío, sino porque has aprendido a discernir entre lo que vale tu atención y lo que no. Has dejado de gastar energía tratando de cambiar a otros y la usas para construirte a ti mismo. La persona que antes te daba migajas, que creía tener el control, comienza a experimentar el vacío que tú conociste. Empieza a sentir lo que tú sentías cuando esperabas un mensaje que no llegaba, una llamada que nunca se hacía o un gesto que siempre quedaba pendiente. La vida tiene una forma muy justa de equilibrar las emociones. Aquello que uno hace sentir, tarde o temprano lo experimenta. Y cuando esa persona siente la distancia real, entiende que las migajas ya no bastan. Pero para entonces, tú ya no estás esperando justicia. No necesitas verla sufrir, no necesitas pruebas de su arrepentimiento. Porque comprendiste que el perdón no es para quien te lastimó, es para liberarte tú. Perdonas no porque el otro lo merezca, sino porque mereces paz. El perdón no borra lo ocurrido, pero sí rompe el vínculo con el pasado. Y cuando perdonas, cierras el ciclo definitivamente. Esa libertad se siente distinta. No hay odio, no hay rencor, no hay deseo de revancha. Solo hay una profunda gratitud por haber vivido lo suficiente como para aprender. Porque sin ese dolor, nunca habrías despertado. Sin esa experiencia,
No habrías desarrollado la claridad que ahora tienes. Todo tuvo un propósito, incluso aquello que parecía destruirte. El estoicismo llama a ese estado ataraxia, una calma inquebrantable. Es el punto en el que nada externo te perturba, porque has aprendido que la verdadera fortaleza está en la mente. Ya no reaccionas ante los altibajos del mundo, porque tu estabilidad no depende de lo que pasa afuera. Está dentro de ti, firme, serena, invulnerable. Y esa serenidad, paradójicamente, es lo que más atrae. Porque mientras muchos viven atrapados en la urgencia de llamar la atención, tú transmites algo diferente: equilibrio. Ya no buscas gustar, buscas conectar. Ya no quieres ser necesario, quieres ser comprendido. Ya no te conformas con la intensidad vacía, sino que eliges la paz genuina. Esa madurez desconcierta a quien no está acostumbrado a la calma, porque la mente inmadura confunde silencio con desinterés y confunde paz con frialdad. Pero tú ya sabes la diferencia. Sabes que el silencio puede ser la respuesta más firme y que la paz puede ser más poderosa que 1000 palabras. Y mientras esa persona intenta comprender por qué ya no puede acceder a ti, tú sigues avanzando. Ya no vives esperando lo que no llega. Ya no te desgastas tratando de arreglar lo que no puede salvarse. Has soltado desde la sabiduría y eso te ha hecho libre. El poder que ahora tienes no viene de imponerte, sino de elegir con calma. Viene de mirar atrás sin dolor, de recordar sin resentimiento, de reconocer tu pasado sin quedarte atrapado en él. Has aprendido la lección más valiosa. Nadie te da paz. Tú la construyes cada día con tus decisiones. Cuando alcanzas ese nivel de paz interior, el mundo comienza a responderte de otra manera. Lo que antes te afectaba ahora solo te enseña. Lo que antes te detenía ahora te impulsa. Lo que antes te hacía dudar ahora te confirma quién eres. Porque el dolor deja de ser una herida abierta y se convierte en una fuente de sabiduría. Has cambiado tanto que ya no buscas aprobación, sino propósito. Ya no buscas atención, sino conexión real. El estoicismo enseña que todo lo que ocurre, incluso lo que duele, puede ser útil si lo enfrentas con conciencia. El sabio no se queja del camino, lo aprovecha. Entiende que la vida no siempre es justa, pero siempre es instructiva. Y esa mentalidad convierte cualquier pérdida en una lección, cualquier rechazo en redirección y cualquier final en un nuevo comienzo. La persona que antes te daba migajas no puede comprender este nuevo nivel tuyo, porque lo que antes funcionaba ya no tiene efecto. Ya no responde tu silencio, ya no reacciona tu corazón ante sus gestos vacíos. Siente que perdió algo que no sabe cómo recuperar. Y no se trata solo de ti, se trata de la energía que tú le dabas, de la paz que encontraba en tu entrega. Ahora, esa energía la diriges hacia ti. Y eso es lo que la vida premia, el retorno a uno mismo. Esa persona puede intentar volver, hablarte, recordar momentos, prometer cambios. Pero tú sabes que ya no se trata de volver atrás, sino de seguir adelante. Ya no eres el mismo, y aunque la nostalgia intente tocarte, la razón y la madurez te mantienen firme. No porque guardes rencor, sino porque aprendiste que quien realmente te valora no te pone en una posición donde tengas que mendigar. El estoicismo enseña a distinguir entre el deseo y la necesidad. El deseo puede inspirarte, pero la necesidad te encadena. Cuando necesitabas amor, te conformabas con migajas, pero cuando aprendiste a amarte, el deseo se volvió elección. Ya no eliges desde la falta, eliges desde la abundancia. Y esa diferencia lo cambia todo. Ahora caminas con seguridad. Tu mirada ya no busca, observa. Tus palabras ya no suplican, expresan. Tus emociones ya no dominan, fluyen. Has aprendido a convertir la herida en sabiduría, la soledad en refugio y la pérdida en impulso.
porque entendiste que nada que se va por dignidad se pierde realmente. Lo que se va cuando tú creces simplemente no estaba destinado a quedarse. Y mientras sigues avanzando, esa persona se queda atrapada en su propio ciclo, reviviendo momentos, intentando entender en qué instante perdió el control. Pero no fue un instante, fue un proceso. Fue cada vez que no valoró, cada vez que dio menos, cada vez que creyó que siempre estarías ahí. La vida no castiga, enseña. Y ahora su lección es ver desde la distancia lo que antes tenía al alcance. El verdadero poder no está en hacer que el otro sufra, sino en demostrar con tu evolución que nada puede detenerte. Tu crecimiento es tu venganza más elegante, tu calma es tu mejor respuesta. Tu felicidad es la evidencia de que superaste la historia. Ya no necesitas explicar nada, porque tu transformación habla por ti. Y esa transformación, silenciosa pero visible, es lo que convierte a la persona que antes te daba migajas en alguien obsesionado con entenderte. No con tenerte, sino con comprender cómo lograste liberarte sin rencor. Cómo puedes mirar con serenidad lo que antes te dolía. Esa es la diferencia entre quien aprende y quien se queda en el mismo patrón. Tú elegiste avanzar. Has alcanzado un punto en el que ya no buscas cerrar heridas ajenas, solo abrir caminos propios, donde ya no te defines por lo que perdiste, sino por lo que aprendiste, donde ya no necesitas que alguien te vea, porque finalmente te ves tú. Y ahora que todo cambió, que la calma reemplazó la ansiedad, entiendes que el verdadero triunfo nunca fue recuperar a nadie, sino recuperarte a ti. Aquello que parecía una pérdida se convirtió en el punto de partida de tu evolución. Todo lo que dolió, todo lo que sentiste, todo lo que soportaste tenía un propósito más grande: enseñarte a no conformarte con menos de lo que mereces. El estoicismo enseña que nada externo puede definirte si tienes dominio sobre tu mente. Ya no eres prisionero de las emociones, porque aprendiste a observarlas sin dejarte arrastrar. Ya no te destruye la indiferencia de otros, porque tu valor ya no depende de su reconocimiento. Has alcanzado el equilibrio que muchos buscan toda su vida y que pocos logran sostener. Ahora entiendes que no fue que esa persona cambiara, fuiste tú quien despertó. Y al despertar ya no pudiste seguir viviendo en el mismo nivel de conciencia. Donde antes había necesidad, ahora hay elección. Donde antes había apego, ahora hay libertad. Donde antes había dolor, ahora hay propósito. Esa es la verdadera transformación. Pasar del descontrol emocional al dominio interior. Esa persona, la que antes solo te daba migajas, te observa desde lejos y no lo comprende. Ve en ti una versión que no conocía, una fortaleza que no imaginaba. No sabe en qué momento perdió tu atención, ni cómo pasaste de la dependencia al equilibrio, pero tú sí lo sabes. Ocurrió el día en que decidiste dejar de mendigar y empezaste a construirte. El día en que cambiaste el ¿por qué me hizo eso? Por el ¿qué aprendí de esto? El día en que dejaste de esperar que alguien te completara y empezaste a completarte tú. El estoicismo enseña que el dolor no es el enemigo, sino el mensajero. Te muestra lo que debes cambiar, lo que debes soltar, lo que debes fortalecer. Y tú escuchaste el mensaje. Por eso, ahora puedes mirar atrás sin resentimiento, porque entendiste que incluso las decepciones fueron parte del camino. Cada una te preparó para llegar al punto en el que estás hoy, consciente, sereno y libre. Ya no esperas que la vida sea perfecta, solo que sea auténtica. Ya no temes estar solo, porque descubriste que la soledad no es ausencia, es espacio. Un espacio para pensar, sanar y renacer. Y en ese renacer te volviste una versión más consciente de ti mismo. Ya no buscas llenar vacíos, sino compartir plenitud. Ya no esperas amor, lo irradias. Y mientras sigues avanzando, esa persona sigue mirando atrás, buscando explicaciones, imaginando escenarios.
Pero tú ya no estás ahí. Tu energía ya no vibra en la escasez, vibra en la abundancia. Ya no buscas cerrar círculos, porque comprendiste que algunos solo se trascienden. Ya no necesitas finales, porque ya tienes paz. Esa es la ironía más grande. Quien antes te daba migajas, ahora se queda con hambre. Hambre de tu energía, de tu presencia, de tu esencia, pero ya no hay vuelta atrás, porque la versión de ti que aceptaba menos ya no existe. Hoy caminas con otra conciencia, con otra mirada, con otra fuerza, y desde ahí entiendes que el verdadero poder no está en que alguien te necesite, sino en que tú ya no necesites convencer a nadie para que se quede. Tu historia no termina con dolor, termina con libertad. Has cerrado un ciclo sin gritos, sin venganza, sin odio. Lo cierras con gratitud, porque gracias a lo que viviste, aprendiste a ponerte de pie. Aprendiste que la dignidad no se negocia, que el amor propio no se mendiga y que la paz es sagrada. Y mientras esa persona intenta entender cómo perdiste el interés, tú sigues en movimiento, creando, creciendo, viviendo. Porque ya no buscas amor en los demás, lo encontraste dentro de ti. Y cuando alguien que solo te daba migajas te ve caminar con esa calma, con esa plenitud, no puede evitarlo. Termina obsesionada no contigo, sino con la libertad que tú alcanzaste. Porque esa libertad, una vez que la descubres, ya no se pierde. Se vuelve tu estado natural, tu refugio y tu mayor victoria.